Buenas noches. Un día más de medidas restrictivas en Madrid con la confrontación política como eje. La cuarta reunión del Grupo COVID concluye sin acuerdo pero con voluntad de diálogo. A partir de ahora se auditarán los datos después de que Sanidad haya puesto en duda las cifras que ofrece Madrid. Como ocurre muchas veces, que se actualizan en días posteriores y además somos conscientes de que los test rápidos que se están realizando tampoco estamos teniendo la información y la confirmación. Eso decía la ministra portavoz esta mañana y esta tarde Salvador Illa ha asegurado que les han malinterpretado. Enrique Ruiz Escudero ha sido contundente en su respuesta. Y lo que no se puede plantear es que cuando las cosas van mal a Madrid los datos son fiables y cuando las cosas van bien entonces nos generan dudas. Nosotros esperamos que no se vuelva a dudar de los datos de nuestra comunidad. Como ven, frágil tregua entre Madrid y Moncloa en la guerra por los datos de la pandemia. El Gobierno da luz verde a una subida histórica del techo de gasto para el 2021. Se trata de un paso previo a la aprobación de los presupuestos. La decisión de Hacienda de suspender las reglas fiscales permitirá al Gobierno no tener que aprobar en el Congreso la senda de estabilidad. El límite de gasto no financiero se sitúa en 2021 en 196.097 millones de euros. La pandemia ha causado estragos en todos los sectores, en el comercio y sobre todo en el turismo. En esta calle Gran Vía pasaban al día 16.000 personas antes de la pandemia. Ahora esa imagen ha cambiado y el 20% de sus negocios han tenido que cerrar. El separatismo planta al rey. Felipe VI acudirá junto a Pedro Sánchez a un acto en Barcelona ante el que el dirigente separatista se han desmarcado. Ni Pere Aragonés ni Ada Colau asistirán al evento por la presencia del monarca. Mientras tanto, en Podemos continúan atacando a la corona. La visita del rey a Barcelona, que ya era desaconsejable hace 2 semanas, sigue siendo desaconsejable hoy. La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, al magnate estadounidense John McAfee. El creador del famoso antivirus estaba en busca y captura por Estados Unidos por un delito de evasión de impuestos y omisión internacional. Fue arrestado cuando se disponía a coger a un vuelo a Estambul. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo cuadro macroeconómico con una previsión de caída del PIB y también el nuevo límite de gasto no financiero. El techo de gasto aumenta hasta un nuevo récord. Se trata del primer paso para los presupuestos. Con todos estos datos que acabo de comunicar, el límite de gasto no financiero se sitúa en 2021 en 196.097 millones de euros. Refleja muy bien la ambición de este Gobierno para que estos presupuestos, como decimos desde el primer día, marquen un antes y un después. La recuperación económica está siendo frágil. Es una de las principales advertencias del informe anual del Banco de España. Ha sido presentado en el Congreso por Pablo Hernández de Cos, que ha urgido al Gobierno a usar de forma eficaz los fondos europeos para dar un respiro al empleo. Que lo fundamental es hacer uso adecuado y a tiempo de sus recursos, identificar proyectos con capacidad de transformar la economía española y elevar su capacidad de crecimiento. Esta situación se ha agravado en aquellos municipios de alta incidencia de coronavirus. Muchos locales se han visto obligados a cerrar y otros resisten a duras penas. El presidente de CEIM ha pedido por carta al ministro de Sanidad que reconsidere las medidas de restricción en esas zonas y que amplíe el horario de cierre de restaurantes ante la avalancha de anulaciones, mientras en la calle se vean numerosos grupos con bebida para consumir en casas. Al mismo tiempo exigen informes científicos que avalen la efectiva reducción de contagio ante las restricciones impuestas. Siguen las restricciones en Madrid a la espera de la resolución de la justicia en medio de la confrontación política. Unas tensiones que ha llevado a barajarse una moción o un adelanto electoral en la comunidad, pero ni una ni la otra. Pablo Casado se ha mostrado hoy categórico, negando ambas opciones a pesar de las diferencias en el seno de gobierno. Yo lo que tengo que decir es que en Madrid no va a haber adelanto electoral anticipado y en Madrid no va a haber moción de censura. El compromiso que tenemos, tanto Inés Arrimadas como yo, como presidentes nacionales de estos dos partidos, de los que depende cualquier fijación de un adelanto electoral o cualquier fijación de una moción de censura, es firme. Quien sí ha pedido que se convoquen las urnas cuanto antes ha sido Vox. La formación que dirige Rocío Monasterio en la Asamblea exige que se planteen unas urnas en el horizonte, pero no para terminar con este gobierno, sino para dar más estabilidad al Ejecutivo y reforzarse ante la izquierda.
Nosotros creemos que la señora Díaz Ayuso lo que tiene que hacer es tomar medidas cautelarísimas y convocar elecciones para evitar la entrada de la izquierda con una moción de censura. Es fundamental proteger Madrid del asedio de Sánchez y, desde luego, el Partido Popular, cuando nos necesiten la Comunidad de Madrid, a Vox nos van a tener con lealtad. La bancada socialista lleva jugando varios días al despiste. Tras no descartar esa moción en multitud de ocasiones, Ángel Gabilondo cambia de tercio al asegurar que no era el momento por la situación sanitaria. Sin embargo, hoy el socialista ha dicho que seguía encima de la mesa. Yo creo que este gobierno es un gobierno fallido, creo que es un gobierno censurable. Yo no he descartado nunca que se pueda hacer una moción de censura, pero también digo que en este momento, con toda nuestra fuerza y todo nuestro espíritu, estamos trabajando para luchar contra la pandemia, unidos a todos los que están en esta empresa. Podemos ha vaticinado que la comunidad va a perder en los tribunales contra las medidas del Gobierno central. Lo ha hecho Isa Serra, la portavoz de los morados en la Asamblea de Madrid, que al tiempo ha denunciado que se están difundiendo unos datos que no trasladan la realidad de la pandemia. En segundo lugar, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está insistiendo constantemente en la mejora en los últimos días y lo que estamos viendo es que están aportando unos gráficos tramposos, ¿no? Porque hablan de la tasa de evolución y no de los nuevos contagios, ¿no? El debate sobre cifras reales lo abrió ayer Salvador Illa. Pese a que los últimos datos de Madrid muestran una bajada de los contagios y de incidencia acumulada, el ministro de Sanidad lo ponía en duda, dando a entender que no se los creía. Tenemos algunas dudas respecto a retrasos de notificación y a la incorporación de los test de antígenos que ha mencionado el doctor Simón, y no tengo nada más que añadir. Mañana tendremos ocasión de discutir esos asuntos con la Comunidad de Madrid y ojalá que los datos sean así, pero pensamos simplemente que el objetivo no es, insisto, llegar a 500 y pico, sino que es bajar mucho la curva. María Jesús Montero ha echado más leña al fuego. Asegura que no se informa de las pruebas rápidas que se están realizando. En este momento realmente alberguen duda de que exactamente se estén haciendo las declaraciones en tiempo y en forma. Esto significa que puede ser que la Comunidad de Madrid dé estos datos posteriormente, una vez que se haga el recuento, como ocurre muchas veces, que se actualizan en días posteriores, y además somos conscientes de que los test rápidos que se están realizando tampoco estamos teniendo la información y la confirmación. A los dudosos que cuestionan el balance publicado por la Autonomía, Isabel Díaz Ayuso les ha acusado de difundir un mensaje de miedo. A través de las redes sociales, la presidenta de la comunidad ha puesto de manifiesto el cambio de posturas en función de las cifras difundidas. Denuncia Ayuso que cuando los datos son favorables se duda de ellos, pero que cuando los contagios aumentan y son preocupantes ya son creíbles. En el Ayuntamiento también consideran que hay una maniobra del Ejecutivo para culpar a la capital de todo lo que está sucediendo. El alcalde Martínez Almeida ha desafiado a Sanidad pidiendo que acrediten sus afirmaciones. Aquí no hay una guerra de cifras. Aquí, si el Gobierno de la Nación dice que las cifras de la Comunidad de Madrid no son las correctas, lo que tiene que hacer es acreditarlo. Lo que no puede hacer es poner en permanente sospecha a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la Nación. A pesar de los interrogantes y la incertidumbre generada por Sanidad, lo cierto es que los hospitales de La Princesa y Ramón y Cajal han cerrado plantas COVID por el descenso de los infectados. Y no son los únicos centros madrileños que están notando esa caída. También lo perciben en el Infanta Leonor. Bueno, lo que es cierto es que la incidencia está bajando y la estamos notando en los hospitales, en algunos más que otros. Por ejemplo, nosotros en Vallecas hemos notado una estabilización con un ligero descenso, pero no tan intenso como habéis comentado en La Princesa o en el Universitario de Getafe. Pero sí está claro que hay un cambio de tendencia desde hace unos 10 días. Seguimos en la Comunidad de Madrid porque con todo el tema de la pandemia del coronavirus, muchos comercios han tenido que bajar la persiana, una situación que se ha visto empeorada por las últimas medidas restrictivas. Es Gran Vía, la calle comercial con más tránsito de toda España. Pasaban por aquí más de 16.000 personas. La imagen por la pandemia ha cambiado. Ahora miremos donde miremos, nos encontramos persianas bajadas, carteles de se alquila y locales disponibles. Las ventas han caído drásticamente. Se nota pues la falta de turistas. Ya hay pocos turistas que miren los mapas de Madrid. Es el mismo problema que nos cuenta Rocío.
cierra a media tarde el kiosco en el que trabaja porque apenas hay clientes. No pasa casi nadie y quien pasa es gente de aquí que no va a parar a comprar una gorra o algo. Pero no es el único sector que sufre las pérdidas. Por esta calle pasaban al año cerca de 5 millones de turistas. Muchos de ellos se alojaban en hoteles como este que hoy están cerrados. Y no saben aún cuándo van a volver. Hay tiendas que no aguantan y echan el cierre. Que lo veníamos comentando, porque hay tiendas que hubieran tenido una cola espectacular y la propia acera que estaría llena. Y los pocos que se acercan a comprar se encuentran algo desconocido hasta ahora. Sí, hoy vine de compras, pero hay muchas tiendas cerradas, se ve menos gente. Mucho comercio cerrado y muy poca gente por la calle. Pero no es el volumen de antes ni por asomo. Hace 9 meses el sonido del Lope de Vega era este. Y ahora es bien distinto. Silencio en el patio de butacas, en la puerta y las taquillas cerradas. Volverán pronto ellos sí, pero hay otros que ya se han cancelado definitivamente. Y en este tramo de apenas 300 metros hay 7 locales cerrados, desde comercios pasando por hoteles, incluso restaurantes. Antes quizás nos quejábamos por la cantidad de gente que había, tanto turismo, había muchísimo turismo. Juan, haciendo una foto porque antes era casi imposible ver la Gran Vía así. Pues sí, la verdad es que sí, nos ha gustado hacernos una foto ahora, pues porque había muy poca gente y nos ha llamado la atención. La situación es cada vez más complicada para el sector. Aquí el 20% ya ha cerrado y se avecinan unas navidades desoladoras. A toro pasado se ha visto cómo el Gobierno ignoró todas las advertencias de la gravedad de la COVID. El diario El Mundo está desvelando cómo recibió hasta 11 alertas diferentes de seguridad nacional mucho antes de que se decretase el estado de alarma. El primero fue a finales de enero y el último el 7 de marzo. Este avisaba del desbordamiento de la pandemia, de un posible repunte de fallecidos, poniendo el foco en la Comunidad de Madrid, justo un día antes de la manifestación feminista del 8 de marzo. La fiesta irresponsable de unos residentes en el Colegio Mayor Galileo Galilei deja por el momento 131 positivos confirmados. La residencia puede enfrentarse a una multa de hasta 60.000 euros e incluso la clausura del local o la suspensión de actividad durante 3 años. La Generalitat Valenciana ha ordenado este martes a la Policía Autonómica que abra una investigación para esclarecer los hechos. Luego va a haber una investigación de carácter policial en estos momentos y se van a adoptar las medidas que correspondan. Yo estoy convencido que los jóvenes que estuvieron en esa fiesta no tenían ninguna conciencia probablemente de lo que estaba sucediendo. Una de las universidades afectadas por esos positivos es la del CEU de Valencia, que se ha visto obligada a suspender las clases presenciales y continuar con el curso, pero de forma online. Se trata de una medida preventiva mientras esperan los resultados de las pruebas practicadas. Tenemos 2 casos confirmados, uno en veterinaria y otro en medicina. Estamos a la espera de los resultados de las pruebas PCR que se ha hecho con el resto de estudiantes que viven en esa misma residencia, que son alrededor de 40. Cataluña tiene 1 millar de rebrotes de coronavirus y por ello ha aplicado restricciones en Tortosa, Amposta y Roquetas. Tortosa es la ciudad catalana que presenta un riesgo más alto de rebrote. La Generalitat ha pedido a la ciudadanía que no salga de casa salvo para lo imprescindible y que se reduzca al máximo la actividad social. Contagios como los de Valencia que se produjeron por la irresponsabilidad de no respetar las normas de distancia y por no llevar la mascarilla. La ruta de transmisión del patógeno ha sido un tema muy discutido y ahora unos científicos estadounidenses pretenden disipar las dudas. El coronavirus se transmite por el aire y a través de pequeñas partículas. Desde el inicio de la pandemia lo sabemos, que si tosemos o estornudamos, el coronavirus puede transmitirse a través de esas gotas grandes. Sin embargo, poco se sabía sobre que el COVID se propagase por aerosoles, que son partículas de muy pequeño tamaño. Bien, pues ahora un estudio de científicos estadounidenses ha puesto sobre la mesa este nuevo punto sobre la difusión de la enfermedad. Según ellos, no es la forma más frecuente de transmisión, pero señalan que algunas infecciones han podido producirse por estas pequeñas partículas, ya que pueden perdurar en el aire desde minutos hasta horas. No sería difícil que nos contagiáramos si hemos estado a menos de 2 metros de distancia de un infectado, incluso aunque esa persona ya se haya ido del lugar. ¿Quiere decir esto que los bares, transporte público, trabajo, en definitiva, cualquier espacio cerrado es un peligro con un positivo de COVID de por medio? Parece que sí. Por ello es recomendable realizar cualquier actividad al aire libre siempre que se pueda y si no, que haya una buena ventilación y muy importante, llevar siempre bien puesta la mascarilla.
Donald Trump ha regresado a la Casa Blanca por todo lo alto, a pesar de que sus médicos todavía no descartan que esté fuera de peligro. El presidente estadounidense, tras haber estado hospitalizado durante 3 días, ha querido mostrarse fuerte y triunfal. Tras salir del hospital militar Walter Reed, donde ha estado ingresado 3 días por haber dado positivo en coronavirus, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a sus compatriotas que no teman al virus, porque cuentan con los mejores médicos y los mejores equipos. Don't let it dominate you. Don't be afraid of it. Además, Trump ha asegurado que después de estar 3 días recuperándose y de ser tratado con anabolizantes, un tipo de medicamento utilizado en los casos más graves de COVID, se encuentra mejor que hace 20 años. And 2 days ago, I could have left 2 days ago. 2 days ago I felt great, like better than I have in a long time. I said just recently, better than 20 years ago. Por último, ha agradecido el trabajo del personal médico y ha pedido a la población que continúe con sus vidas, pero teniendo cuidado. Además, ha anunciado que la vacuna está próxima. Por el momento, Trump vuelve a su rutina, anunciando que pronto seguirá con la campaña electoral de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Italia consigue por ahora contener la pandemia mientras el coronavirus corre sin tregua en Europa. Es uno de los países que mejor está capeando esta segunda ola. Aún así, prefieren ser cautelosos, impondrán la mascarilla obligatoria y ya estudian alargar el estado de alarma y aplicar confinamientos parciales. L'Italia sta meglio in questo momento, i numeri sono chiari rispetto agli altri paesi europei, insieme alla Germania è in questo momento tra i grandi paesi europei quello che sta reggendo meglio questa seconda ondata, ma non dobbiamo farci alcuna illusione. Cambiamos de asunto porque a unos días de que el rey viaje a Cataluña para participar en un acto junto a Pedro Sánchez, el separatismo ha anunciado que dejará plantado a Felipe VI. El Partido Socialista ha vuelto a defender públicamente a la Casa Real. Eso sí, después de las salidas de tono de sus socios de gobierno, no han querido pronunciarse sobre las ausencias de los políticos catalanes. La lealtad del Grupo Parlamentario Socialista, que es el que yo represento en estos momentos aquí, a la institución de la monarquía. El tratamiento que el Gobierno da a la monarquía y al monarca es absolutamente intachable a nuestro juicio. Sus compañeros de bancada morados han vuelto a protagonizar una nueva salida de tono. Podemos cuestiona la visita y también la neutralidad política del monarca. Teniendo en cuenta que los escándalos que rodean a la monarquía y la falta de transparencia no han cesado, nos parece que, como nada de eso ha cambiado, la visita del rey a Barcelona, que ya era desaconsejable hace 2 semanas, sigue siendo desaconsejable hoy. Y esta tarde, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, Juan Carlos Campo ha arremetido contra el PP. Les acusa de usar a la corona con intereses partidistas. De tanto jugar y de tanto arremeter, podemos hacer daño a instituciones que no queremos. Y estoy seguro que ustedes no quieren hacerle daño a la monarquía, pero desde luego, haciéndole daño permanentemente con el uso y el abuso del papel del monarca, lo que están haciendo es debilitar una institución. Muchos varones y exdirigentes socialistas han pedido estos días que Pedro Sánchez censure a Podemos, algo que de momento no ha hecho, solo ha querido marcar distancias. Ahora una encuesta muestra como 2 de cada 3 votantes socialistas rechazan esos ataques a la Casa Real. Según un sondeo de GAT3 para ABC, el elector del Partido Socialista envía un mensaje de moderación, ya que un 66% no comparte la técnica de acoso y derribo contra Felipe VI. Ataques a la Casa Real que responden a los guiños separatistas para así conseguir su respaldo en las cuentas públicas. Mañana Moncloa va a presentar el plan de reformas económicas por el que se van a inspirar esos presupuestos. Lo avanza Fernando Valls en lainformación.com, con quien tenemos conexión en directo. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuáles son los principales ejes de esta especie de guía? Bueno, pues el plan de reformas que va a presentar mañana Pedro Sánchez ante, por cierto, un nutrido grupo del IBEX, de nuevo volvemos a ver a Sánchez con la cúpula del IBEX, se basará en 10 pilares entre los que se incluyen cambios fiscales, cambios en el sistema de pensiones, una digitalización importante del sector industrial, agenda rural también, un paso importante para intentar reducir la despoblación,
agenda también medioambiental, con una apuesta por los impuestos verdes o las energías renovables. Bueno, son una serie de medidas que van más o menos encaminadas a lo que firmaron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en diciembre en el acuerdo de coalición, pero que ahora se va a desarrollar en este plan de reformas, que es el que vamos a enviar a Bruselas. Destacas que el punto 10 de esa guía es de especial relevancia y que trata sobre la modernización del sistema fiscal y de pensiones. ¿En qué consiste? La subida de impuestos es ya una realidad que se lleva varios días hablando además. Sí, efectivamente, el punto 10 va a afectar a los impuestos que vienen, entre ellos pues tenemos que esperar una subida de las rentas, del IRPF a las rentas más altas, también se están preparando cambios en patrimonio, la noticia también que avanzamos la pasada semana de cambios en el IVA que afectan a la sanidad y a la educación privadas. Bueno, van a ser una serie de medidas encaminadas sobre todo a las rentas más altas y a los patrimonios más altos. Sí parece que en esa reforma fiscal se va a establecer una especie de pax fiscal con las empresas. En el apartado de pensiones también hay novedades y lo que está intentando el gobierno es adaptar lo que viene diciendo el ministro Escrivá desde su época de la AIREF, que es apostar por beneficios fiscales en los planes colectivos de pensiones, es decir, que los planes de empresa de pensiones tengan los beneficios fiscales que ya tienen los individuales. Bueno, son una serie de cambios y yo creo que lo que se va a presentar mañana en Moncloa es, digamos, el esqueleto de los presupuestos que son inmediatamente posteriores y las reformas económicas hacia las que camina este gobierno. Fernando, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros y muy buenas noches. El Constitucional mantiene la inhabilitación de Quim Torra. El Pleno del Tribunal ha rechazado este martes suspender la inhabilitación mientras estudia el recurso de amparo que ha presentado su defensa contra la sentencia del Supremo que confirmó su condena por un delito de desobediencia. El Constitucional volverá a pronunciarse en unos días sobre la resolución. La inhabilitación de Quim Torra ha despejado el futuro político para Cataluña, fijando unas elecciones en unos meses. Todavía no es algo seguro, pero lo más probable es que en febrero haya comicios. Se ha rumoreado en los últimos días que Salvador Illa podría ser el cabeza de lista de los socialistas en la región. Sin embargo, Miquel Iceta ha zanjado el debate reivindicándose a sí mismo. Avis crec que jo, però el PSC és un projecte col·lectiu i llavors sempre intentem, en fi, repartir joc i posar la gent en els llocs on creiem que és més útil i jo crec que en aquests moments Salvador Illa és molt, molt útil en el govern d'Espanya i pel PSC tenir una peça important al govern d'Espanya és estratègicament molt rellevant. La moción de censura de Vox a Pedro Sánchez se podría producir de hoy en 2 semanas. Este martes la mesa del Congreso la ha admitido a trámite después de que haya constatado que cumple con los requisitos formales que exige el Parlamento. La iniciativa ha quedado ya lista para que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ponga fecha a su debate en el Pleno. Se sigue manejando como principal alternativa la semana del 20 de octubre. La próxima semana, el lunes, es 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. Una jornada diferente por la situación que vivimos y Correos ha puesto en marcha una campaña. Un videoclip que lleva el lema Orgullo por lo nuestro y donde se escucha una rapera, frases como ser patriota no es izar una bandera ni pisar al que lucha por llenarse la nevera. La campaña ha suscitado una gran polémica al considerar que está politizada y más aún tras ver que Podemos ha jaleado a través de Twitter el anuncio al que ha catalogado como brutal. Y ojo, porque la rapera canaria Sara Socas es afín a Podemos. Ha colaborado de forma estrecha con el partido de Pablo Iglesias, participando en diferentes actos en varias ocasiones. Y atención a la reacción que ha tenido Podemos a la noticia de la detención de varios etarras en relación al hallazgo de un zulo. La portavoz de la formación en el País Vasco ha criticado la actuación de la Guardia Civil, diciendo que esas detenciones están fuera de tiempo. Creo que son 3 personas que han cumplido condena también por su pertenencia a ETA, pero sí que entiendo que estas cosas llegan en un momento fuera de tiempo, probablemente en el que no sé si llegan a aportar algo positivo. Vox ha llevado al Senado una propuesta para impulsar un estatuto de los funcionarios de prisiones. La formación de Santiago Abascal pide una mejora de las condiciones retributivas, así como un aumento de la plantilla de la formación para que cumplan con su eficacia su labor. Destaca también la creación de un estatuto propio para estos trabajadores. Así lo ha destacado Javier Ortega Smith, encargado de presentar esta iniciativa.
Hoy tenemos la satisfacción de anunciar la presentación de la propuesta que hacemos de estatuto de los funcionarios de prisiones, porque son parte, sí, del funcionariado español, pero tienen sus características propias y ha de tratarse como tal. Necesitan el reconocimiento y el apoyo como agentes de la autoridad. Necesitan aumentar esa plantilla que durante décadas se ha visto envejecida. La Fiscalía Anticorrupción no va a recurrir la sentencia de Bankia. El plazo para presentar el recurso terminaba este mismo martes, pero ha concluido que no puede alegar motivos que permitan cambiar el sentido de la resolución. Una sentencia por la que han sido absueltos los 34 acusados, entre ellos Rodrigo Rato por los delitos de estafa y falsedad contable. Otras acusaciones personadas en la causa sí han presentado un recurso. Ya hay sentencias sobre las cuentas de Pescanova. La justicia acredita que sí hubo un engaño y condena al expresidente Manuel Fernández de Sousa a 8 años de cárcel. La Audiencia Nacional absuelve a 7 de los 19 acusados e impone multas de hasta 51 millones de euros por los perjuicios causados a personas y empresas que aportaron su dinero. Hubo irregularidades en la obtención de financiación bancaria para la empresa y se manipularon las cuentas con el objetivo de captar a unos inversores que acabaron perdiendo su dinero. Golpe al clan de los Quicos en Madrid que controlaba el narcotráfico en Cañada de Real de Madrid. Hay 14 personas detenidas a las que se le han imputado medio millón de euros en efectivo, 19 kilos de cocaína, 3 de hachís y heroína, 18 pistolas y casi 2.000 cartuchos. En la llamada Operación Maíz, la Policía Nacional ha desarticulado esta organización que llegaba a suministrar cerca de 200 dosis diarias de estupefacientes y que vivían en un complejo con fuertes medidas de seguridad al sur de Madrid. Y nos vamos a página internacional porque el famoso creador del antivirus John McAfee, buscado por estafa, ha sido detenido aquí, en España. Fue interceptado en el aeropuerto de Barcelona cuando se disponía a coger un vuelo hacia Estambul. Tenía un señalamiento de Interpol de búsqueda y captura para extradición inmediata a Estados Unidos por esos delitos de estafa. Según la Fiscalía estadounidense, obtuvo millones en ingresos promoviendo criptomonedas, trabajos de consultoría, conferencias y venta de los despachos de la historia de su vida para un documental, pero nunca tributó por todos esos ingresos. El incendio más grande que nunca se haya visto en California ha calcinado 1 millón de acres. Estamos hablando de más de 400.000 hectáreas quemadas en estos fuegos, que han acabado además con la vida de 31 personas y otras decenas de miles han tenido que ser evacuadas, teniendo que abandonar incluso sus hogares. De los más de 20 incendios activos en diferentes puntos del estado, emana una cantidad de humo sin precedentes y el aire californiano lleva semanas incluso registrando unos niveles de contaminación muy altos, unos niveles de calidad que incluso resultan nocivos para la salud. Los descubridores de los secretos más oscuros del universo se han llevado el Premio Nobel de Física. Un científico británico, un alemán y un estadounidense han sido galardonados por relacionar los agujeros negros con la teoría general de la relatividad de Albert Einstein y por hallar uno de ellos en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. En un año donde los virus han sido los protagonistas indiscutibles, el Nobel de Medicina ha ido a parar a los científicos que descubrieron el virus de la hepatitis C, reconociendo su trabajo y agradeciéndoles que salvasen millones de vidas. Consiguieron vislumbrar que había un virus desconocido causante de serios problemas hepáticos. Se transmitía de unos sujetos a otros y era capaz de causar 400.000 muertes al año, siendo el causante de la cirrosis y un tipo de cáncer llamado carcinoma hepático celular. Hasta aquí las noticias por hoy. Volvemos mañana a las 8:30 con muchísima más información, todo el análisis político esta noche en El Gato al Agua. Gracias y muy buenas noches.